y nuestro ayuntamiento se niega a hacerlo. En múltiples ocasiones se lo hemos pedido, tanto a través de mociones, como de viva voz en los plenos, como a través de registros. Su respuesta a lo largo de todos los tiempos ha sido que no. Incluso, con toda la cara del mundo, nos han llegado a decir que usemos el reglamento municipal que hay, que por cierto es una ordenanza de hace casi 30 años, en la que, no 30, no 20, perdón, de 1996 si no me equivoco, en la que pretenden regular los cambios de nombre de calles mediante una recogida de firmas muy elevada que posteriormente tiene que pasar por un tribunal que te la puede echar para atrás. Nosotros creemos, y así se lo hemos dicho, que la sociedad actual demanda otras maneras, otras formas de participación mucho más amplias para poder cambiar los nombres de las calles. Aprovecho también para decir que otra de las reclamaciones que le hemos hecho a este ayuntamiento es que a la hora de cambiar los nombres de las calles tenga en cuenta la presencia de mujeres en nuestro callejero. En lo que va de legislatura hemos cambiado el nombre a 5 calles y de ellas solo una era de mujer. Así se lo hicimos saber y así esperamos que tenga en cuenta a la hora de seguir cambiando nombres de calles o poniendo calles nuevas. Las mujeres deben estar presentes en el callejero. Históricamente se nos ha ocultado y ya es hora de que nos saquen a la luz. La calle del General Barrón. Veréis, Fernando Barrón Ortiz fue un veterano de las guerras del Rif. Ostentaba el rango de teniente coronel y comandaba las tropas regulares de Melilla, la primera ciudad en sumarse al golpe de Estado, dentro de la sublevación. Su primera acción fue la ocupación del aeródromo de Tauima. En cuanto a esto, permitidme que haga una anécdota. Veréis, en Melilla fue el sitio, evidentemente fue la primera ciudad que se sublevó, pues dio más pie a que pasara lo que os voy a contar. Fue el primer sitio donde se asesinó a un oficial leal a la República. Ese oficial tenía que ver con el aeródromo este de Taumima, que hablo, que ocuparon los sublevados, los rebeldes, los golpistas de Fernando Barrón, y era Virgilio Leret. Virgilio Leret, para que no lo conozcáis, fue básicamente el inventor del motor a propulsión. En aquella época los aviones, ya sabéis, aquellos Moscas conocidos en la Guerra Civil y demás, eran a hélices. Pues el inventor del motor a propulsión, el que sentó las bases, era un español. Y era este militar oficial que se mantuvo leal a la Segunda República, a la República legítima y democrática, y bueno, pues no pudo seguir con su proyecto de motor a propulsión, pero al final fue uno de los que sentó las bases. Continúo. Tras saltar a la península, al frente de una bandera de la Legión, en agosto de 1936, participa en el avance del ejército golpista por Extremadura hacia el norte, de la mano de Yagüe. El 26 de septiembre, en Talavera de la Reina, la columna Barrón crea la 13 División a partir de las banderas legionarias y de tabores, a las que une tropas marroquíes. Sigue una de las divisiones más crueles durante la contienda. A esta división se la conoce como el sobrenombre de la Mano Negra. Barrón pone esta división en manos del general Varela, sustituto de Yagüe. En Talavera de la Reina, el 28 de septiembre, los soldados de Barrón penetran por el norte de la ciudad, donde exhiben una extrema crueldad. Conquistan Santa Olalla y Maqueda, para a continuación ocupar Escalona, Olías del Rey, Yuncos e Illescas. Olías del Rey en aquel entonces se llamaba Olías del Teniente Castillo. Se cambió el pueblo en la Guerra Civil en homenaje al Teniente Castillo. Es otra anécdota, perdona que corte. Yuncos y Illescas participando en el ataque a Toledo con el fin de romper el asedio del Alcázar y la toma de la ciudad. Aquí la Mano Negra volverá a hacer gala de un brutal salvajismo. Bueno, eso lo da... se reconoce en el patio 42 de la ciudad de Toledo, lo que pasó después de la toma del Alcázar. Aunque vamos, la anécdota, que no es una anécdota, el hecho del patio 42 es una más de esa subida desde África hasta Madrid. Hablaba antes que pasó por Extremadura, el paso por Badajoz, yo creo que todos los conocéis, esas anécdotas, esos conocimientos que se saben de que decían que por las calles de Badajoz corría la sangre desde la Plaza de Toros. Aquello fue una verdadera carnicería. Pero bueno, es una anécdota de las muchas que hubo en la Guerra Civil, crueles y sanguinarias. Participa en múltiples batallas en diversos frentes durante la Guerra Civil, siempre a la sombra de los grandes generales franquistas. Más allá del campo de batalla, apenas son revelantes y conocidas otras de sus actividades.
si bien se sabe que Barrón es uno de los oficiales que mantiene correspondencia con el coronel Casado, el mando republicano que en marzo del 39 protagoniza un conato de golpe de Estado dentro del gobierno de Negrín. Perdonad que vuelva a cortar, para los que no conozcáis a Casado. Casado era un ministro del PSOE, si no me equivoco. Y al final de la guerra, pues lo que pretendían algunos dirigentes del PSOE era dar un golpe de Estado contra la defensa de Madrid, que principalmente estaba organizada por el Partido Comunista, para darle la victoria a los franquistas, a Franco. Y bueno, pues planificar la rendición del bando republicano legítimo y dárselo a los golpistas, a los franquistas. Cuando en mayo de 1940 los sectores falangistas y más germanófilos comienzan a exigir la intervención de España a favor de las fuerzas del Eje, Franco envía a la Alemania nazi una misión militar a las órdenes del general Barrón. Más adelante se convertirá en uno de los generales que buscaban forzar la restauración de la monarquía en la persona de Juan de Borbón, grupo que en 1942 propició la caída del germanófilo Serrano Suñer. En 1943 la 13 División, la Mano Negra, sirvió de base para la creación de la división acorazada Brunete, que ocupaba un importante papel en los planes de los instigadores del golpe de Estado, o del supuesto golpe de Estado, prefiero decir, del 23F. Emilio Mola Vidal, que ya desempeñó un papel relevante durante la dictadura de Primo de Rivera y la Segunda República. Participó, entre otras muchas acciones, en Marruecos, en el desembarco de Alucemas, siendo posteriormente nombrado general de brigada. En 1930 fue nombrado director general de seguridad, puesto político desde que reorganizó la policía gubernativa y desde que dirigió la actividad policial contra la sublevación de Jaca, intentona de instaurar la Segunda República en 1930. Cuando finalmente se proclama la Segunda República, en 1931, es inmediatamente cesado en su puesto y más tarde pasado a la Segunda Reserva, lo que derivó en la suspensión de sueldo, aunque fue amnistiado en 1934 e incorporado al Estado Mayor del Ejército, donde colaboró con Franco. Tras la llegada al poder del Frente Popular en 1936, es trasladado a Pamplona, donde se suponía que permanecería alejado de los asuntos políticos. Sin embargo, Mola fue el cabecilla del golpe de Estado del 36, conocido como el Director, por haber organizado y coordinado los preparativos del golpe militar. Fue él quien envió las instrucciones secretas a las unidades comprometidas. Además de ser el responsable de organizar y coordinar el golpe militar de julio del 36, operación que al fracasar desencadenaría en la guerra civil. Ha pasado a la historia por sus famosas directrices secretas en las que establecían los métodos de represión destinados a todos los miembros simpatizantes del Frente Popular, que luego serían aplicados hasta sus últimas consecuencias. El 19 de julio de 1936, iniciado el golpe, Mola dio una de sus directivas en los siguientes términos: es necesario crear una atmósfera de terror. Hay que dejar sensación de dominio, eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todo el que no piense como nosotros. Tenemos que causar una gran impresión. Todo aquel que sea abierta o secretamente defensor del Frente Popular debe ser fusilado. Sin embargo, Mola iría perdiendo protagonismo según avanzaba la contienda, a medida que el prestigio y el poder de Franco aumentaban. En los planes iniciales del golpe, una vez que los militares se hubieran hecho con el control de la situación del país, la persona que habría de tomar las riendas sería el general Sanjurjo, que se encontraba exiliado en Portugal desde que encabezó otro golpe militar fallido contra la República en 1932. Sanjurjo fallecería en un accidente de aviación al dirigirse hacia España el 20 de julio del 36. Tras la muerte de Sanjurjo, el poder del bando golpista recaería finalmente en Franco, tras enconada disputa con Mola, acaparando Franco todos los resortes de poder, asegurándose la continuidad de esta situación una vez finalizada la guerra, algo que no agradaría a muchos de los generales que apoyaron el golpe. Mola fallecería el 3 de junio de 1937 en un accidente de aviación en Alcocero, en la provincia de Burgos, cuando se dirigía a La Granja, con motivo de la ofensiva republicana que allí se había producido. Su muerte, además de dar pie a las más diversas conjeturas, dejaría el camino despejado para que Franco pudiera ejercer su poder absoluto durante décadas. En 2008 fue uno de los 35 altos cargos del franquismo imputados por la Audiencia Nacional, en el sumario instruido por Baltasar Garzón,
por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad, que supuestamente habría cometido durante la Guerra Civil Española y los primeros años del régimen de Franco. Voy a hablar del general Yagüe, quizás uno de los generales más famosos de la Guerra Civil, tristemente, conocido como el carnicero de Badajoz, ¿no? Juan Yagüe Blanco, en agosto de 1907, ingresó en la Academia de Infantería de Toledo, donde coincidió con Franco. En marzo del 14 marchó a África, donde combatió en la guerra del Rif dentro de las fuerzas de la Legión. Fue allí donde se ganó la fama del oficial africanista, al igual que otros mandos como Varela, Millán Astray, Sanjurjo, Goder o el propio Franco. Se afilió a la Falange Española después de la proclamación de la Segunda República, siendo amigo personal de José Antonio. Nunca mostró demasiadas simpatías con el nuevo régimen al considerar que la República había frustrado su carrera militar. En octubre del 34 fue enviado a Asturias al mando de las tropas africanas con la misión de reprimir a los obreros y mineros asturianos que se habían rebelado en las revueltas anarquistas. Una vez desplegado en Asturias, Yagüe destacó por el empleo de una extraordinaria violencia en la represión de los obreros insurrectos. Después de las elecciones de febrero del 36 pasó a integrar la conspiración militar para derribar al gobierno del Frente Popular. A mediados de julio, Yagüe estaba a cargo de la sublevación militar en Ceuta. A las 11 del 17 de julio, después de que la sublevación hubiera comenzado en Melilla de forma inesperada, se hizo con el control de Ceuta, es decir, tardó nada, escasamente 2 horas. De forma rápida y fácil, sin siquiera haber disparado un solo tiro. Una vez que la rebelión había triunfado en todo Marruecos, el descabezamiento de los mandos de la Legión dejó a Juan Yagüe como comandante en jefe de la unidad. A principios de agosto del 36, atravesando el estrecho, los golpistas organizan una columna en Sevilla, al frente de la cual fue puesto Yagüe. Compuesta en su mayoría por legionarios y tropas marroquíes, se pone en marcha hacia el norte con intención de llegar a Madrid. La violencia de los legionarios y las tropas marroquíes de Yagüe pronto crearon el terror en Extremadura, provocando la huida de miles de refugiados. En Almadrealejo, por ejemplo, murieron alrededor de 1000 civiles. Tras quedar aislada la ciudad de Badajoz en la retaguarda, Yagüe y 30.000 soldados de su columna se dirigieron a la capital pacense, donde resistían 3.000 efectivos republicanos. La batalla de Badajoz fue de las más cruentas de la campaña, por eso se le conoce como el carnicero de Badajoz, vaya. Se calcula que 4.000 civiles fueron ejecutados tras la toma de la ciudad. Por esta acción recibió el apelativo del carnicero de Badajoz y tal. La magnitud de la matanza se aprecia en la respuesta que Yagüe le dio al periodista John Whittaker del New York Herald Tribune. Cuando este le interrogó sobre lo sucedido, Yagüe le respondió: por supuesto que los matamos. ¿Qué esperaba usted? ¿Que iba a llevar 4.000 prisioneros rojos conmigo, teniendo mi columna que avanzar contra el reloj? ¿O iba a soltarlos en la retaguardia y dejar que Badajoz fuera roja otra vez? Después, en su avance hacia Madrid, tomaría Talavera de la Reina, donde volvió a perpetrar otra masacre. Tras finalizar la guerra fue nombrado ministro del aire, destituido de su cargo y de nuevo rehabilitado. Fue un germanófilo convencido e intentó instaurar el modelo de la Luftwaffe alemana. Tuvo un papel relevante en el rechazo de la invasión del Valle Ará por republicanos españoles que habían combatido en la resistencia francesa. Fue otro de los imputados por el juez Baltasar Garzón por los delitos de detención ilegal y crímenes contra la humanidad, cometidos no solo durante la Guerra Civil, sino también en los primeros años de la dictadura, la primera posguerra. Moscardó y Tuarte. Estudió en la Academia de Infantería de Toledo. Combatió en Marruecos y como coronel fue nombrado director del Colegio de Huérfanos de Toledo. Durante la República dirigió la Escuela Central de Educación Física de Toledo, siendo además comandante militar de Toledo en el momento del golpe militar. Encabezó el golpe militar en Toledo. Tras la llegada desde Madrid de fuerzas gubernamentales superiores en número, se hizo fuerte en el Alcázar el 22 de julio junto con los oficiales implicados en la sublevación. Un grupo de cadetes de la Academia de Infantería, la mayor parte de los guardias civiles de la provincia de Toledo y algunos paisanos voluntarios militarizados. Allí mantuvo a varios rehenes que utilizó como escudos humanos, entre ellos la familia del concejal Domingo Alonso, y después del fin del episodio nunca más se supo más de ellos. Se evaporaron en el aire. Conociendo el carácter y la formación de Moscardó, así como su escala de valores, lo más probable es que los mandara asesinar para evitar molestos testigos. Después tomó parte en la batalla de la cartera de La Coruña y la batalla de Guadalajara, ambas con la intención de tomar Madrid, y que supusieron una dura derrota para el ejército golpista. Mandó posteriormente el cuerpo de ejército de Aragón, siendo ascendido a general de división poco antes del fin de la guerra. Tras el final de la Guerra Civil,
Ocupó diversos cargos hasta su muerte: jefe de la Casa Militar de Franco, jefe de las milicias de FET y de las Hons, y capitán general de la segunda y cuarta región militar. Una vez retirado del ejército, en el contexto de la posguerra, fue nombrado delegado nacional de deportes. También ocupó la presidencia del Comité Olímpico Español y fue también procurador de las Cortes franquistas. Estamos en la calle del 18 de julio, fecha del alzamiento nacional, a mayor gloria de España y los españoles, muy españoles y muchos españoles. La República no fue un fracaso que conducía inexorablemente a una guerra, sino que fue destruida por un golpe militar, que al contar con la connivencia de un país extranjero y no triunfar en buena parte del país y en la capital, se encaminó automáticamente a la guerra civil. La fecha del golpe dependía del apoyo fascista y estaba ligada a la promesa de intervención de la Italia fascista de Mussolini. De hecho, la guerra civil no se produjo simplemente por cuestiones internas, sino que contó con la connivencia de la Italia fascista, sin la cual aquel golpe medio conseguido, medio fracasado, no se hubiese transformado en una guerra civil. Italia facilitó a España más de 40 aviones, miles de bombas, gasolina etilada, ametralladoras y proyectiles, sin los cuales los militares golpistas no hubieran podido iniciar una guerra civil. Los motivos que llevaron a la sublevación a los militares fue frenar en seco las reformas progresistas y democráticas diseñadas en el primer bienio de la Segunda República, es decir, la reforma agraria, los estatutos de autonomía y la reforma militar. De hecho, a pesar de la existencia de muchos discursos revolucionarios en la España de los 30, no solo obreros, sino también burgueses, ninguna organización republicana u obrera se puso manos a la obra para subvertir el orden constitucional en la primavera del 36. Durante todo el periodo del franquismo, el así llamado glorioso alzamiento nacional fue uno de los temas favoritos de la historiografía, la propaganda y la iconografía gubernamentales. El alzamiento del 18 de julio estaba considerado como el momento fundacional del régimen y el inicio del movimiento nacional. En casi todas las ciudades y pueblos importantes existió una calle, avenida o barrio con el nombre del 18 de julio. Aquí, desgraciadamente, todavía sigue existiendo. Plaza de Antonio Rivera. Antonio Rivera Ramírez, apodado el Ángel del Alcázar, miembro de la Acción Católica y presidente de la Federación Toledana de Estudiantes Católicos, en agosto de 1933 publicó su manifiesto a la Juventud Católica de España, en su carácter de presidente de la comisión organizadora de la Cuarta Asamblea de la Juventud Católica. Una vez iniciada la Guerra Civil, el 21 de julio de 1936 se unió a los golpistas en el Alcázar de Toledo, donde participó en acciones militares y alentó a los combatientes. Resultó muerto por heridas de guerra el 20 de noviembre. Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hijo del militar y dictador Miguel Primo de Rivera. Fue ministro de Franco y hermano de José Antonio Primo de Rivera. Colaboró con su hermano José Antonio en las elecciones del 33 y ese mismo año ingresó por primera vez en la cárcel, a consecuencia de un acto de propaganda en Puerto Real. Nombrado jefe de la primera línea de Falange Española en la provincia de Cádiz, se implicó en los actos del partido en su demarcación y fuera de ella durante la campaña electoral del 1936, en la que no se obtuvieron representación alguna. Vuelve a ser detenido poco después por instigación a acciones violentas y golpistas, ingresando en la prisión de Cuenca. Trasladado a Madrid, fue encarcelado con su hermano José Antonio y otros falangistas, siendo trasladados a Alicante. Tras el inicio de la Guerra Civil, fue juzgado por el delito de rebelión y condenado a 30 años de cárcel. Permaneció encarcelado hasta marzo de 1939, cuando fue canjeado por el capitán Miaja. Finalizada la guerra, fue nombrado miembro del Consejo Nacional de FET de las Jones y miembro de su junta política.
Como persona oportunista y carente de carisma de su hermano José Antonio, se valió de su apellido para ocupar altos cargos políticos, como el de gobernador civil y jefe provincial del movimiento en Madrid, donde se vio envuelto en numerosos casos de extraperlo y negocios oscuros. Fue nombrado embajador de España en el Reino Unido. Su estancia en tierras británicas se caracterizará por las fiestas y saraos que organiza en Londres y a las que acude la alta sociedad británica, llamando también la atención de sus numerosos escarceos que le persiguen desde su juventud. Precisamente, un lío de faldas hace que el 29 de enero de 1958 dimita como embajador. Y bueno, este es el personaje que ocupa aquí una calle en Fuensalida. Así que... referencia a la fecha en que las tropas golpistas entraron en Fuensalida. Después de que las columnas del carnicero de Badajoz avanzasen desde Talavera, al llegar a Maqueda reciben la orden de Franco de atacar Toledo, desviándose de su inicial objetivo de atacar Madrid, pasando a sangre y fuego por los pueblos que encontraban, asesinando a la población civil leal a la República. Llegaron, entre otros pueblos, a Fuensalida y Huecas. Denominar una calle con una fecha tan fatídica en que las tropas golpistas entraron en Fuensalida es tanto como dedicar una calle al golpe del 23F de Tejero. Plaza del Generalísimo. Generalísimo, jefe que manda el Estado militar en paz y en guerra con autoridad sobre todos los generales. Francisco Hermenegildo Paulino Teodolo Franco Beamonte, Paca o Paquita la Culona, como le gustaba llamarle a Queipo de Llano y alguno más de sus generales. Hay muchas creencias que han hecho popular con respecto a Franco, que el régimen se encargó de abonar y que son falsas. Por ejemplo, no es cierto que fuese el general más joven de Europa, desde Napoleón, ni el valiente autor de la neutralidad española en la Segunda Guerra Civil, ni el artífice de la Guerra Mundial, ni el artífice del crecimiento económico español en los años 60. La verdad es que Franco fue un personaje vulnerable, pequeño e inseguro, que se refugiaba en un disfraz. Un Cid en la Guerra del Rif y la Guerra Civil, y un Felipe II obsesionado por reconstruir el imperio durante la dictadura. Personaje siempre con una mentalidad cambiante, en el que predominaba el afán por mentir y transgiversar la realidad a su favor. A pesar de ser una persona mediocre y de poca cultura, consiguió mantenerse en el poder durante 40 años, contando con los de la Guerra Civil. Gracias al terror impuesto tras el fin de la contienda y gracias a la capacidad para manipular y torear a sus colaboradores y su habilidad para saber el precio de su silencio, además de contar con la suerte de un contexto internacional en el que los británicos y americanos hicieron la vista gorda sobre la dictadura gracias al visceral anticomunismo de Franco. La realidad para una mayoría de españoles es que la figura de Franco simboliza uno de los peores momentos de la historia de España, debido a una ideología política totalitaria y dictatorial, de corte nazi. Además, el histórico salvajismo con la que las fuerzas golpistas actuaron durante la Guerra Civil. Ya anteriormente, Franco se había destacado en la represión de los obreros durante la Revolución de Asturias en 1934, y menos conocido en términos generales, sobre todo para los más jóvenes. La terrible racia ejercida por el régimen, ya que se calcula que 130.000 personas murieron asesinadas por la represión franquista durante la guerra. Solamente entre 1939 y 1946 se asesinaron a 60.000 personas por sus ideas. Eso sin contar los represaliados en las cárceles y en los centros de trabajo. Continuó con sus ejecuciones políticas hasta el último año del régimen, 1975. Además, colaboró con el holocausto realizado por la Alemania nazi, entregando a Hitler una lista con los nombres de 6.000 judíos españoles y extranjeros que residían en España. En lo político, instauró una dictadura personal de carácter autoritario, sin una ideología definida más allá de su carácter confesional, católico e integrista, unitario y centralista, reaccionario y ultraconservador. Copió de sus modelos fascistas la idea de una jefatura carismática, unipersonal. Se autodenominó el caudillo. Solo permitió la existencia de un partido único, el Movimiento Nacional, y de un vago comportamiento
corporativismo representado por los sindicatos verticales, totalmente serviles del régimen. Económicamente, optó por una política de autarquía que hundió a España en el estancamiento y en el atraso, con contraste con la recuperación que vivía al resto de Europa. En lo cultural supuso un atraso de 40 años con respecto al resto de los países occidentales, con la imposición de una pobre enseñanza para las clases populares, basada en la dura ortodoxia ultracatolicista. Las mejores materias de los años 60, en los que, gracias al apoyo económico externo, sobre todo de Estados Unidos, a cambio de las instalaciones de las bases militares en territorio español, proporcionaron un rápido crecimiento económico, una relativa industrialización y una cierta apertura al exterior que facilitó el mantenimiento de Franco en el poder, a pesar de su anacronismo del régimen. Onésimo Redondo Ortega fue un político fascista, dirigente del nacional sindicalismo. Fundó las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, que integró poco después en las Juntas de Ofensiva Nacional, sindicalistas, las JONS, que luego a su vez se integraron en la Falange Española de las JONS. Obtuvo una plaza como lector de español en la Universidad de Mannheim, en Alemania, en un momento en que el partido nazi estaba experimentando un fuerte crecimiento. Inicialmente vinculado al movimiento de Acción Católica, se distanció de ellos considerando que estaban anclados en el liberalismo burgués. Tras la proclamación de la Segunda República, fundó un grupo político denominado Juntas Castellanas de Actuación Hispánica, que rechazaba el sistema democrático y propugnaba la acción directa como medio para la conquista del poder. Posteriormente, este se fusionaría con otros movimientos para formar las JONS. Tomó parte en la sublevación de Sanjurjo y tuvo que exiliarse en Portugal. De regreso a España, las JONS se fusionan con la Falange Española de José Antonio, pasando él a un segundo plano en lo político. Ya en plena guerra civil, murió en el pueblo segoviano de Lavajos, abatido a tiros por una patrulla de milicianos de la CNT, a los que confundió con falangistas. Calle de Queipo de Llanos, Gonzalo Queipo de Llanos y Sierra. Fue junto con Mola y Sanjurjo uno de los cabecillas principales del golpe militar contra el gobierno del Frente Popular, cuyo fracaso parcial originó la Guerra Civil Española. Después de pasar por la Guerra de Cuba, destinado en Marruecos, se dedicó en parte a negocio intermediación como comisionista del carbón inglés y allí alcanzó el grado de general de brigada. Tuvo roces continuos con el dictador Primo de Rivera, participando en la Sanjunada de 1926, intento de derrocamiento de la dictadura. Posteriormente se implicó como codirector en el intento del golpe republicano del aeródromo de Cuatro Vientos, acción llevada a cabo junto con Ramón Franco, donde se hicieron con la estación de radio y Queipo difundió la falsa noticia de que se había instalado la República en toda España. Huyó a Portugal y después a Francia, donde entró la amistad con Indalencio Prieto y otros republicanos. Proclamada la Segunda República en el 36, ocupaba el cargo de Inspector General de Carabineros, cargo bien remunerado, pero que le obligaba a viajar. Como él mismo declararía cínicamente más tarde, es lo que le permitió desplazarse por todas las guarniciones de España, burlando la vigilancia del gobierno del Frente Popular, contactando con algunos de los militares comprometidos en el golpe militar. Cuando se produce el golpe militar ya en Sevilla, consolida la toma de la ciudad con el empleo indiscriminado de la artillería y haciendo uso del salvaje terror africanista en los barrios que resistían una combinación brutal de detenciones, violaciones, fusilamientos, castraciones y todo tipo de salvajismos, sin ningún tipo de juicio, declaración o defensa. Las víctimas civiles fueron acusadas de delitos, como ser votantes de izquierda, ser familiares republicanos destacados, haber discutido con alguien de política o haber mirado mal al cura. Se hizo Queipo de Llanos en los primeros días del golpe la única máxima autoridad en Andalucía, llegando a impartir órdenes para que no se escribieran los represaliados en los registros civiles con la intención de dejar al menos rastro de posibles de los desarmes. Terminada la guerra civil, su distorsionamiento con Franco, al que llamaba Paca la Coluna, fue patente, siendo alejado a cualquier cargo militar. Esperamos que desde el ayuntamiento nos hayan escuchado y tomen nota para de una vez empezar a cambiar las calles de Fuensalida. Agradeceros a todos vuestra presencia aquí hoy, un domingo por la mañana, que seguramente tendríais mejores cositas que hacer.
y aún así habéis decidido estar aquí acompañándonos. Y muchas gracias también a todos los compañeros y compañeras de Izquierda Unida y del Partido Comunista de otros pueblos que os habéis acercado a acompañarnos hoy. Y nada más, el año que viene volveremos a incidir en este tema si no hemos obtenido resultados. Y esperamos contar con vuestra presencia también. Muchas gracias. Bueno, yo quiero nada más que para los que no pudieron estar el año pasado, decir que hay otra serie de calles por las cuales no hemos pasado, que es la ruta que hicimos el año pasado, que son la Plaza del General Varela, la calle de Calvo Sotelo, la calle de la Victoria, la calle del General Asensio, la calle de Millán Astray, la plaza de José Antonio y la calle de Héroes del Alcázar, que como veis, el callejero de Fuensalida pues está plagado de figuras y de toreros. Una cosa tremenda. Muchas gracias a todos. Arriba María de la tierra, en pie pa' América región. Truena la ratón de marcha, es el fin de la opresión. El pasado hay que hacer añicos, región esclava en que a vencer. El mundo va a cambiar de bases, nada de hoy todo han de ser. Agrupémonos todas en la lucha final.